presentes a esta primera actividad virtual del año 2021, 3 de enero del 2021, dándole gracias a Dios, primero que nada porque nos permite llegar con salud y bienestar. Esperemos que toda esta actividad que se presente sea de bendición para cada uno de ustedes. Primero que nada vamos a tener una oración, les invito a tener una oración para que Dios bendiga todo lo que se lleve a cabo durante esta reunión. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias por la vida y la salud que nos das, porque nos permites llegar a un nuevo año más, Señor, con salud, con bienestar, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos permites tener nuestra actividad, esperando que sea de bendición para cada uno de los presentes. Sé con nosotros en todo y bendícenos. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un canto titulado Bellas Palabras de Vida. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grande el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Damos gracias a Dios por permitirnos entonar este hermoso canto. A continuación tendremos lo que es la lectura bíblica. Se encuentra en Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Santiago, capítulo 4, de los versículos del 13 al 17. Les doy unos segundos para que tengan tiempo suficiente para poder estar en sintonía con la lectura bíblica. Dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Damos gracias a Dios por la lectura de esta mañana. A continuación tendremos un segundo canto llamado Hallé un buen amigo. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satanás.
ayudará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. No el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendrá, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Damos gracias a Dios por este canto que acabamos de entonar. A continuación tendremos lo que es el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Cristóbal Jiménez, esperando que podamos disfrutar y ser bendecidos por el mensaje de su palabra. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este día y este momento y esta hora que el Señor nos permite poder llegar a sus hogares a través de esta plataforma y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Hoy es 3 de enero del año 2021. Ha iniciado un año nuevo, un año en el que seguramente tendremos muchas expectativas, muchos retos, muchos planes seguramente, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar o a nivel iglesia. Esperamos que el Señor nos ayude y Él nos vaya abriendo las puertas, que vayamos tocando y podamos hacerlo siempre conforme a su voluntad. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por cada familia y por cada hermano que se conecta para escuchar el mensaje del Señor. Y les pido que sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, que el Señor les ayude, les cuide y sobre todo que nos proteja a nosotros de esta pandemia, y que si en un momento dado llegásemos a resultar afectados, pues que tengamos toda la sabiduría para saber cómo debemos actuar. Así que les invito en esta mañana a inclinar sus rostros para pedirle al Señor su dirección. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu amor y por tu bondad y por darnos la oportunidad de poder llegar a este día. Este es el primer domingo de este nuevo año, del 2021. Solo tú sabes, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, lo que tienes preparado para tu iglesia, lo que tienes preparado para este mundo. Entendemos que nada escapa de tus manos, pero estamos seguros que, como tu palabra dice, todas las cosas que tú permitas que sucedan serán para el bien nuestro. Así que pongo en tus manos la vida de cada hermano y de cada persona que se conecte para ver este mensaje, y que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones y que podamos ser retados a través de ella para encaminar nuestras vidas, nuestras personas, nuestras decisiones, siempre en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes entonces. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, donde ya se leyó. Ahí tendremos nuestra predicación del día de hoy. Hoy, como decía hace un momento, ha quedado atrás el año 2020, un año que inició con muchas expectativas, con muchos proyectos, con muchos planes, en todos los ámbitos,
no solamente creo que a nivel personal, sino a nivel mundial. Los gobiernos habían hecho sus planes y esto realmente no esperábamos que viniera una situación como la que hoy estamos viviendo. Todas las complicaciones que se presentaron en el primer trimestre del año, cerca del primer trimestre, comenzaron a ser mella en realidad, porque nadie sospechaba que aquel 1 de enero del año 2020, que está por concluir, y con toda la emoción y algarabía que había, muy pronto iba a quedar a un lado. Llegaría este terrible mal que hoy está azotando al mundo, con todo lo que ha implicado, con todo lo que ha traído. Pero hemos avanzado ya 10 meses, 10 largos meses con esta situación. Muchas personas han perdido la vida, otros todavía están batallando, luchando, como dicen, por salir adelante. Esperamos en el Señor que Él nos ayude. Hoy ha llegado ya el año 2021 y tenemos que preguntarnos qué nos deparará o qué tendrá preparado el Señor para cada uno de nosotros. ¿Qué tendrá preparado el Señor para su pueblo, para su iglesia? En realidad no lo sabemos, pero sí creo que estamos seguros que a través de toda esta circunstancia que Dios nos ha permitido vivir, ha traído un gran reto a nuestras vidas. Un reto no solamente para saber cómo actuar, sino incluso para poder hacer algo innovador, como lo que estamos haciendo hoy, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dios en su gracia nos ha movido entonces a considerar no solo lo importante que somos para Él, pero también creo que el reto más grande que tenemos es el hecho de darnos cuenta y aceptar cuán insignificante somos los seres humanos. Por eso le he titulado a este mensaje: lo efímero y valioso de la vida. Lo efímero y valioso de la vida. Realmente, si uno se pudiera o nos pusiéramos a hacer cuenta de todos los estragos que ha traído esta pandemia, en realidad creo que nos quedaríamos asustados. Creo que mejor podemos quedarnos con el hecho de saber que Dios, de alguna forma, por alguna razón, ha permitido todo esto. Y queremos pedirle al Señor entonces que Él nos ayude a considerar lo que su palabra nos enseña. Cuando uno lee la epístola de Santiago, puede uno notar casi inmediatamente cuando comienza uno a leer de lo que uno tiene que hacer respecto cuando está uno en una prueba. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero comienza exhortando a los creyentes, a sus lectores, los reta a ser obedientes a la palabra de Dios, los reta en realidad a que esa fe pueda probarse con sus acciones y a dejar a un lado cualquier cosa que pueda representar una acción pecaminosa delante de Dios. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 4, aún todavía Santiago está exhortando a los creyentes, y su exhortación en el pasaje que leímos tiene que ver con una advertencia a los creyentes sobre la autosuficiencia personal de ellos. Les está advirtiendo. Los creyentes, todo parece indicar que estaban actuando de manera independiente de la palabra de Dios.
decían ser cristianos, pero cuando entraba alguien, dice Santiago, y alguien bien vestido y le dice siéntate aquí, y alguien que no está bien vestido le dices tú vete allá al rincón, Santiago dice eso no está bien delante de Dios. Como tampoco está bien, dice Santiago, el hecho de que tú veas a un hermano desvalido y no le ayudes y no le proveas. Por eso es interesante considerar esto. Y un planteamiento que podemos hacernos de esta porción que ya se leyó es el siguiente: el hombre no es en sí si Dios no es en él. El hombre no es en sí mismo, si Dios no es en él. ¿Qué verdades nos llevarían a pensar de esta manera? Porque cuando uno lee o analiza el texto que leímos, inmediatamente en el versículo 14, Santiago hace una pregunta importante. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, o pregunta Santiago. Y en virtud de ello tenemos que considerar el planteamiento que estamos haciendo el día de hoy. Que el hombre no es en sí si Dios no es en él. Y en este pasaje, del 13 al 17, vamos a observar o vamos a desarrollar dos verdades que nos enseñan que verdaderamente el hombre no es en sí si no es Dios en él. Así que la primera verdad que podemos encontrar es lo que le llamaríamos lo efímero de la vida del hombre. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Obviamente esto tiene un contexto que lo vamos a ir considerando. E inmediatamente Santiago hace una pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta Santiago. Y luego agrega, él mismo responde, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hablar de lo efímero significa referirse a algo normalmente negativo, a algo que es fugaz, que es pasajero, que es momentáneo, que es algo, como dicen por allí, fluyente, de lo que no se puede quedar, de lo que hay que desechar, de aquello que verdaderamente es rápido, que no tiene permanencia. Desde luego, todo lo contrario a lo efímero sería aquello que es sólido, aquello que es duradero, aquello que es constante, aquello que es firme, que es persistente, invariable incluso. Pero aquí el punto principal que Santiago está enseñando tiene que ver con lo efímero que es la vida del hombre. ¿Qué estaba sucediendo allí? Bueno, tenemos que considerar que cuando Santiago hace esta pregunta, inmediatamente responde. Dice la palabra de Dios, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿A qué se refiere Santiago? Se refiere a la vida. ¿Y por qué Santiago tiene que explicar esto? Porque a partir del versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y Santiago apunta, cuando no sabéis lo que será mañana. Entonces lo que hace Santiago es preguntar, ok, ustedes están muy animados, están muy entusiasmados, están muy ensimismados, pero ¿han considerado lo que es la vida? Y Santiago la caracteriza como una neblina. Como una neblina. La gran mayoría de nosotros no tendríamos ningún problema para entender esta figura del lenguaje. La neblina aparece por la mañana, sale el sol y se desvanece, se desaparece, de tal manera que la vida
pues es un vapor, o como un vapor, al igual que una niebla de la mañana que pronto se desvanece. No podemos negar que la vida es un don de Dios, y eso estamos completamente convencidos que así es, pero en comparación con lo eterno, la vida es relativamente corta. El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo, dice el escritor, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aunque 70 u 80 años parecen ser demasiados y en realidad lo son, sin embargo, la vida sigue siendo efímera, sigue siendo relativamente corta, sigue siendo un vapor, sigue siendo como la neblina que aparece por un tiempo y luego desaparece. A pesar de que la palabra de Dios nos enseña esto, la arrogancia en el ser humano, en el hombre, parece no percibirlo. Creo que un buen ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 20. La Biblia dice que Herodes había tomado a algunos creyentes y los había puesto en la cárcel. Incluso había dado muerte a Jacobo y había puesto a Pedro en la cárcel. La iglesia hacía oración por los hermanos, pero cuando llega el versículo 20 de Hechos 12, dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, un poquito hacia el norte de Jerusalén, y ellos vinieron para ponerse de acuerdo con él y sobornaron a un hombre llamado Blasto, que era el camarero del rey, para que pudiera interceder. Ellos buscaban paz, y el día señalado, que iban a verse seguramente con el rey, Herodes salió vestido con sus ropas reales, con toda la pompa que pudiera ver, y arengó a la gente, dice, para que estuvieran presentes y vieran. Y la gente comenzó a decir: voz de Dios y no de hombre. Pero no es que querían escuchar la voz de Dios, sino que Herodes lo apersonó para él, creyendo que era Dios. La arrogancia lo consumió. Sí, disfrutó de la gloria para sí, pero la Biblia dice que expiró comido por los gusanos. Qué triste historia, porque la vida así es. Hoy podemos estar en la cumbre y mañana hemos pasado a la historia, y tal vez ni la historia nos recuerde, porque la vida se va, es rápida. Otro caso que es muy recordado por nosotros está en el libro de Lucas, en el capítulo 12, los versículos 16 al 20. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, enseñándoles que se guardaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y vinieron dos hermanos, unos de la multitud, dice el versículo 13, y le dijo: di a mi hermano que parta la herencia conmigo, o parta conmigo la herencia. Y el Señor les narra esta parábola. También en el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, para sus adentros, dice la Biblia: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Preguntó y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Sí, así hay cientos de miles de personas. Come, bebe, regocíjate, diviértete, acumula. Y Dios dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué gran lección podemos aprender de todo esto? Porque todo lo adquirido, todo lo proyectado, todo lo que se había acumulado, en un abrir y cerrar de ojo, pasó a la historia. Santiago no solamente habla de lo efímero de la vida, caracterizada como una neblina, sino caracterizada como algo pasajero. Cientos de miles de personas iniciamos el 2020 con mucho entusiasmo, muchos planes, muchos proyectos. Nosotros mismos como iglesia teníamos planes, teníamos nuestro propio proyecto que no debemos olvidar, desde luego, porque todo está en las manos de Dios. Pero de un momento a otro, toda aquella expectativa a realizar durante el año, todo aquello que parecía que iba a estar de manera excelente, muy pronto se comenzó a ver de otra manera. Comenzamos a ver un cuadro no tan alentador. Estaba comenzando o terminando el primer trimestre del año, y ese cuadro comenzó a pintar un poco más oscuro, y hoy lo podemos calificar como terrible, como duro, como algo no halagador. Pero hoy estamos viviendo una realidad, hermanos, nunca imaginada. Por eso la pregunta que hace Santiago es necesaria para cada uno de nosotros. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Job dijo en el capítulo 7, versículo 7 lo siguiente: acuérdate que mi vida es un soplo, dijo Job. Y en el capítulo 8, versículo 9 agregó lo siguiente: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra que se va inmediatamente. ¿Qué realidad podemos observar en este momento? Una realidad que no podemos negar. La vida es efímera. Y por ello tenemos que considerar, estimados hermanos, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es? Se cuenta en una nota periodística que en el año 2014, señalando el mes de abril, una niña de 2 años enfermó de cáncer en su cerebro. Una niña de 2 años. Sus padres trataron de hacer todo lo posible para que ella pudiera ser curada. Invirtieron recursos, agotaron todas las posibilidades para salvarle la vida a su hija. Pero esto no fue posible. En el mes de enero del 2015, la niña falleció. Ellos, siendo médicos, al parecer, vieron en la ciencia un hilo de esperanza y sometieron al cuerpo de su niña a una técnica llamada criónica o criopreservación, que consiste en congelar el cuerpo o parte del cuerpo, en este caso tal vez el cerebro, para que en un futuro, cuando apareciera una cura para este mal, pudieran revivirla. Nadie puede negar que el ser humano trata de hacer hasta lo imposible por preservar aquello que ama.
Pero eso nos enseña que el hombre es capaz de hacer todo lo que está a su alcance, pensando que tiene el control de las cosas en sus manos. Pero Dios dice en su palabra, en la primera epístola de Pedro, o carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne, citando al profeta Isaías, el apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto es sencillamente, hermanos, porque la vida es fugaz. Sí, el hombre puede inventar y a través de la ciencia crear circunstancias que parecerían ser benéficas para el ser humano. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el único que puede preservar la vida, el único que puede dar vida es el Señor Jesucristo, pues Él dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El hombre no podrá cambiar lo que Dios ha hecho, y tampoco podrá cambiar lo que Dios hará en un futuro. Dios en su gracia nos permite aprender de lo que hoy está sucediendo. Nos permite aprender de todo lo que estamos viendo para considerar la pregunta que Santiago hace: ¿qué es vuestra vida? Hoy el mundo entero, hermanos, ha sido sometido a una gran lección. Los creyentes también hemos recibido una gran lección. La pregunta es si la aprenderemos, si estaremos dispuestos a aprender esa lección. Por eso Santiago pregunta a los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Él pregunta: ¿qué es vuestra vida? La vida es tan efímera, como alguien escribió, como la fragancia de una flor, como el suspiro del viento, como la lluvia que gota a gota se extingue. La estancia del ser humano en esta tierra es tan pasajera, tan fugaz, que por eso es importante darle valor a aquello que debemos darle valor. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estimados hermanos, siendo que la vida es pasajera, debemos aprender a vivirla en aquello que vale la pena. Por eso la segunda lección que podemos encontrar en esta porción de la palabra de Dios es que la vida es valiosa. Por eso hablamos de lo valioso de la vida del hombre. ¿Cuál es la razón por la que Santiago hace esta gran pregunta? Es una pregunta real, es una pregunta buena, es una pregunta, creo, contundente para que cada uno la considere. Pero sobre todo, para aquellos que decimos creer en Dios, tenemos que considerar esta pregunta. Aunque la respuesta que da Santiago es que la vida es pasajera, no obstante, podemos rescatar que la segunda enseñanza que podemos tener aquí es que la vida es valiosa, y lo valioso de la vida estriba en mantener una actitud de dependencia delante de Dios. Notemos lo que dice el versículo 15. Para aquellos que dicen: vamos a ir y vamos a hacer, dice Santiago: en lugar de lo cual deberías decir. Qué frase tan extraordinaria la que viene: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere,
en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Esta expresión me parece a mí que en la vida cristiana la usamos a veces como una muletilla, como cuando decimos amén por todo, sin discernir realmente lo que estamos considerando. Y siempre decimos si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Pero tal vez no le damos el sentido correcto que deberíamos darle. Hermanos, porque cuando esta expresión la menciona Santiago, lo que está urgiendo al creyente, a usted y a mí, es a que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, la soberanía de Dios sobre nuestros planes, sobre nuestros negocios, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestros proyectos. El llamado a los creyentes es a una dependencia plena y completa delante de Dios. Y sobre todo aquellos que dicen, vamos, sí, vamos, y haremos esto, sí, vamos a hacer, y vamos a estar mucho tiempo allá, sin contar con la aprobación de Dios. ¿Cuántas veces los creyentes, usted y yo, hemos hecho algún plan? Y no está mal hacer planes, pero a Dios es el último que le preguntamos. Y como es el último al que le preguntamos, lo que queremos buscar es que Él apruebe lo que ya pensamos o lo que ya hicimos. La vida es valiosa, hermanos, cuando se reconoce que ésta procede de Dios. Es valiosa cuando reconocemos que por Él vivimos y que por Él nos movemos. Sí, por Él estamos aquí. Por Él está usted escuchando este mensaje. Por Él estoy aquí yo compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Por Él no solamente nos movemos, por Él tenemos lo que tenemos, hermanos. La vida es valiosa cuando entendemos plenamente que Dios nos creó. El Salmo 139, los versículos 13 y 14 dicen de esta manera: porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista, tú me hiciste del vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables son tus obras. Hoy en día, la gran mayoría de los hombres y mujeres cristianos, lejos de alabar el nombre de Dios, hacen todo lo contrario. Lejos de darle la gloria y la honra al Señor por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado, incluida la vida, simplemente caminan en esta vida sin depender de Dios. Hoy en día, incluso, muchos hombres y muchas mujeres lloran, se lamentan por todo lo que está pasando, pero solamente se quedan en ese lamento. Santiago está urgiendo con esta expresión, con esta gran pregunta que él hace y todo lo que él dice después, que la vida es valiosa. Y es valiosa cuando aprendemos a depender de Dios, porque le damos el sentido que debemos darle. De la expresión, si el Señor quiere, aprendemos por un lado que Dios es el dueño de todo, porque Él es el dador de la vida. Pero por otro lado aprendemos que Él es el que determina, cuando lo buscamos, lo que ha de sucedernos. Qué maravilloso es cuando uno ve en la palabra de Dios ejemplos tan prácticos. El apóstol Pablo había ya terminado su tercer viaje misionero, había llegado a Jerusalén y había sido puesto en la cárcel. Y después de tantos alegatos y de tantos careos, él pidió ser llevado al César, a Roma. Y la Biblia dice en el capítulo 27 del libro de los Hechos que zarparon en un barco y ahí van camino a Roma, navegando. Aquella experiencia de la vida del apóstol Pablo, junto con la tribulación de este barco que los llevaba a Roma, iba a resultar
extraordinaria. El versículo 9 del capítulo 27, no tienen que buscarlo ahorita, dice que la navegación comenzó a tener complicaciones. Las cosas comenzaron a pintar no nada bueno. Estaban en un lugar, en buenos puertos, y Pablo les aconsejaba que no debían partir de allí. Pero al capitán de la nave le parecía algo incómodo el puerto para quedarse. Sí, a nadie le gusta la incomodidad, seguramente. Y el centurión daba oído a lo que decía el capitán del barco, a pesar del consejo de Pablo. Y ahí estaba, dice la palabra de Dios, y siguieron, cuando vino una brisa suave. ¡Qué delicia! ¡Qué agradable! Parecía que todo comenzaba a funcionar bien. Pero no contaban que el mar se iba a enfurecer y serían azotados por una gran tempestad. El miedo, la desesperación, la frustración llenó el corazón de aquellos hombres. Incluso dice Lucas, que es el que escribe, que él también participaba en arrojar las cosas al mar, porque dice, arrojábamos las cosas al mar. Pero Dios tenía preparado algo. Cuando aquellos hombres habían perdido toda esperanza de salvarse, Dios habló con Pablo y le dijo que nadie de los que estaban en el barco iba a perderse. Y Pablo los animaba, les decía que tuvieran ánimo, y dice el versículo 23 y 24, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo. Solo quisiéramos que nos pudiéramos imaginar una escena como esta, una tribulación, una angustia que estamos pasando, y que alguien está ahí junto con nosotros viviendo esa experiencia tan difícil, y que nos diga, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, como normalmente decimos. Seguramente diríamos, pues tú me pides que esté animado, pero no ves lo que nos está pasando. Pero Pablo da la razón por la cual les decía, tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hermanos, Dios es el que determina, cuando lo buscamos, lo que va a sucedernos y cuándo va a sucedernos. Cada día que abrimos nuestros ojos es un regalo de Dios. A veces bromeamos los seres humanos porque decimos que cada día que nos despertamos es un día menos que nos queda. No, cada día que abrimos los ojos es un regalo de Dios. Cada cosa que nos sucede está en el control de Dios. Cada latido de nuestro corazón es por su voluntad. Cada cosa que nos sucede está en sus manos, porque todo depende de Él y para Él. Por eso Dios quiere que aprendamos y decidamos caminar dependientes de Él, hermanos. No perdamos de vista de que Dios desea gobernar nuestras vidas, pero no lo va a hacer si nosotros no queremos. No perdamos de vista que Él sabe cómo gobernar nuestras vidas, sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso tenemos que aprender a dejarnos dirigir por su bondad infinita, por esa gran misericordia que el Señor tiene, y aprendamos a disfrutar de su gran amor. Tengamos confianza que cuando Dios estorba nuestros planes es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso lo importante aquí es preguntarnos en esta mañana, ¿qué tanto dependes de Dios para tus planes? ¿Qué tanto estarías dispuesto, después de esta gran experiencia de la pandemia,
aunque no ha terminado, a depender de Dios en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que decidas hacer. Evis Carballos, en su comentario a este libro, dice: hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlos a la espalda de Dios sí lo es. Lo valioso de la vida entonces estriba en mantener una dependencia completa y plena de Dios, pero también estriba en mantener una actitud de humildad. Versículo 16, dice la palabra de Dios: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. El ser humano por naturaleza es orgulloso. Por naturaleza usted y yo somos orgullosos. Nadie podría decir que en un momento de nuestra vida no hemos sentido un dejo de orgullo. Seríamos mentirosos. En el recorrer de las páginas de la palabra de Dios vemos esta actitud en el hombre. El diablo se ha aprovechado mañosamente para confundir, para engañar y para llevar a hombres y mujeres a actitudes de arrogancia como esta. Volvamos a leer el texto detenidamente, por favor. Usted conmigo. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La palabra jactancia es el acto de gloriarse de algo. ¿En qué se gloriaban los cristianos a los que escribe Santiago? Bueno, según el contexto, se gloriaban en sí mismos, porque ellos decían: yo iré, yo estaré, yo traficaré, yo ganaré. Hacían ganas del yo primero, y del luego yo, y del siempre yo, y esto Dios no lo aprueba. Los creyentes debemos gloriarnos, hermanos, en lo que Dios puede hacer en nosotros y no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Por eso Santiago dice: toda jactancia semejante es mala. ¿Quiere decir que hay una jactancia que no es mala? Bueno, la palabra griega de donde procede la palabra jactancia, o la palabra jactáis, lleva la idea de gloriarse precisamente, o expresa un alto grado de confianza en aquello en lo que uno se jacta o se gloría. Dicho de otra manera, es lo que nos hace sentir satisfechos. Algo de esto, cuando Pablo escribe a los Corintios su segunda carta, hablando del apoyo que Tito había sido para él y para los hermanos, les dice en el capítulo 7, versículo 14: pero si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, es decir, si de algo me siento satisfecho con él por ustedes, dice Pablo, no he sido avergonzado, sino así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. La palabra gloriarnos es la misma para jactáis que dice Santiago aquí. Por eso es bueno preguntarnos: ¿en qué te glorías tú? ¿En qué se gloría tu familia? ¿En qué se gloría tu matrimonio? ¿O en qué nos gloriamos como iglesia, incluso como hijos de Dios? ¿En qué nos gloriamos? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18, que debemos gloriarnos en el Señor. Y en que el capítulo 5 a los Romanos, el versículo 3 dice que debemos gloriarnos de las tribulaciones, es decir, de la actitud que debemos tener cuando vienen las angustias a nuestras vidas. La pregunta que Santiago hizo es importante porque hace ver lo valioso que es la vida del hombre delante de Dios. Pero hay que mantener una actitud de dependencia delante del Señor, y hay que mantener una actitud de humildad. Una vez más, hermanos, hoy Dios nos ha dado una gran lección, pero gracias a Dios, como decía hace un momento, estamos vivos. Gracias a Dios nos podemos mover. Gracias a Dios tenemos techo, tenemos alimento, tenemos una familia. Gracias a Él tenemos un esposo en el caso de las mujeres, o una esposa en el caso de los hombres. Gracias a Él tenemos vida, porque la vida es valiosa. Y a pesar del dolor que Él nos ha permitido experimentar en algunos casos,
tenemos, gracias a Dios, una hermosa esperanza de estar siempre con Él cuando partamos de este mundo. Por eso la pregunta de Santiago, ¿qué es vuestra vida?, nos debe hacer considerar lo que dice el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Notemos lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quizá tendríamos que preguntarnos, ¿por qué dice esto Santiago? El versículo 6 creo que es clave de ese mismo capítulo. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a aquel que no se amista con el mundo, aquel que se amista con Dios. Da gracia a aquel que no se deja dominar por sus pasiones. Da gracias a Dios, da gracias a aquel que aprende a depender completamente de Él, aquel que lucha por no dejarse atrapar por las artimañas del diablo. La palabra de Dios nos enseña que aquellos creyentes vivían de manera soberbia delante de Dios y se jactaban, se gloriaban de eso. Me pregunto, ¿cuántos cristianos, a pesar de lo que estamos viviendo, aún todavía se jactan de hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Necesitamos aprender a ser humildes delante del Señor. Necesitamos aprender a poner todo en sus manos de nuestra vida, porque no solamente Santiago habla de lo valioso que es la vida al mantener una actitud de dependencia en Dios, o una actitud de humildad delante de Dios, sino mantener una decisión de volvernos a Dios. Mire lo que dice el versículo 17: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tu vida y la mía es valiosa para Dios, pero tú y yo debemos darle el valor que la vida tiene. No debemos pensar que podemos hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana, como muchos piensan, sino al contrario, tenemos que pensar en que si es para Dios valiosa mi vida, entonces yo tengo que aprender a darle ese valor que Dios le da. Lo primero que el versículo denota es que señala a una persona, al que sabe hacer lo bueno, aquel que conoce lo que es bueno, aquel que sabe lo que moralmente es agradable delante de Dios. No le habla a alguien que no sabe, sino dice al que sabe hacer lo bueno. ¿Qué es lo que Santiago tenía en mente con la palabra bueno? Y déjenme decirles que la palabra bueno viene de una palabra griega que se pronuncia kalos, que habla de lo hermoso de lo que hacemos, de aquello que es algo agradable delante de Dios. Vemos entonces, al mirar su contexto, podemos deducir que eso bueno que ellos debían hacer era poner a Dios en sus planes. Iremos, viviremos, ganaremos, haremos negocio. Santiago dice, lo bueno es que tú puedas aprender a depender de Dios y puedas aprender a poner tus planes en las manos de Dios. Pero también aquello bueno tenía que ver con aquellas prácticas que ellos estaban haciendo con su prójimo o con Dios de manera contraria. Si ustedes ven lo que dicen los versículos 1
al 3 o al 4. Aquellos creyentes vivían en pleitos, se dejaban dominar por sus pasiones, eran codiciosos, envidiosos, y no les importaba lo que pudieran que pasar o experimentar con tal de lograr lo que deseaban. Y Santiago dice, piden para gastar en sus deleites. Y saben, hermanos, creo yo que la razón por la que estos creyentes actuaban así es porque vivían más para el mundo que para Dios. De tal manera que el creyente que conoce la Escritura sabe que la jactancia, el orgullo, que la vanidad, la falsedad y la murmuración son cosas que no agradan a Dios y por lo tanto son pecados. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que Santiago está diciendo, tú tienes que volverte a Dios, tienes que aprender a hacer todo lo bueno, tienes que aprender a agradar a Dios con lo que haces, tienes que alabar el nombre del Señor porque eso es bueno, tienes que poner a Dios en tus planes, en tu vida, en tu familia, donde quiera que tú vayas. Dios debe ser el primer lugar en todo, porque esto es lo bueno. Y si no lo haces, dice Santiago, esto es pecado. Se cuenta de dos niñas que salieron tarde de su casa para ir a la escuela, y unas cuadras antes escucharon que sonó el timbre de acceso a la escuela, anunciando que ya iban a cerrar la entrada principal. Y entonces una de ellas, desesperada, dijo, voy a arrodillarme para orar, para que Dios me permita llegar puntual a la escuela. Y la otra, un poco más práctica, le dijo, pues mientras tú te arrodillas para orar, yo voy a correr y voy a ir orando para que Dios me permita llegar temprano a la escuela. Hermanos, muchos creyentes así hacemos. Queremos pensar que las cosas de Dios o que Dios mismo no tiene tanta importancia para nuestra vida. Pero no debemos dejarnos cruzados de brazos o quedarnos cruzados de brazos esperando que Dios obre. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo, hermanos, que usted y yo, con todo lo que Dios nos ha permitido experimentar en este año que ha concluido, que ha pasado, y lo que empezamos a vivir de este año, tenemos que analizarnos a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos y a la vez respondernos, ¿qué es aquello que es bueno y que debimos haber hecho y no lo hicimos? ¿Qué es aquello que es bueno y que debemos luchar y comprometernos por hacerlo? La respuesta la tiene usted, nadie más. Por eso al principio les dije, el hombre no es en sí, si Dios no es en él. ¿Por qué? Porque ya vimos que la vida es efímera, es pasajera. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Pero a pesar de que es efímera, la vida es valiosa. Y es valiosa para Dios. Pero tenemos que darle el valor nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, se registra aquella oración de la dedicación del templo conocido como el Templo de Salomón. La casa de Dios que Dios le había permitido a este rey construir. Y en el marco de esa dedicación, Salomón elevó una larga oración a Dios, donde le pedía cosas, le pedía que Dios los ayudara, que Dios los cuidara. Y entre las cosas que le pedía, él decía en su oración, si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiera juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío
haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre, rogando delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y así comienza diciendo a Salomón, pidiéndole a Dios, y termina su oración. Y el capítulo 7, versículo 12 dice que se le apareció Jehová y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y Dios le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, para bien los oídos, Salomón. Cuando esto esté sucediendo, quiero que atiendas esto que voy a decirte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, Dios dice que su pueblo es valioso y que la vida de sus hijos es valiosa. Pero sus hijos y su pueblo deben aprender a depender de Él y deben mantener una actitud de oración, de humildad, y deben volverse a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, solo entonces, dice Dios, solo entonces perdonaré sus pecados. ¿Qué es vuestra vida?, preguntó Santiago. Y él mismo dice: la vida es efímera, pero es valiosa en las manos de Dios. Y cada uno tiene que aprender cómo desea vivir su vida delante de Dios. Estamos iniciando un año más. Un año más que gracias al Creador hemos podido contemplar en su inicio. ¿Cómo viviremos nuestra vida? ¿La viviremos como los cristianos a los cuales Santiago les está escribiendo? ¿O tomaremos el consejo que la palabra de Dios nos dice? Que en todo lo que hagamos aprendamos a depender de Dios. Y que nuestra actitud delante de Él sea una actitud de humildad y siempre lo busquemos a Él. No sé qué es lo que tú estés pensando, ni sé cómo estás actuando, solo tú lo sabes. Pero quizás tú has estado caminando sin tomar en cuenta a Dios en esta vida. Tomas tus decisiones, haces tus planes, los ejecutas y Dios viene a hacer algo que para ti no cuenta. O quizás estás llevando una vida de soberbia o libertina delante de Dios. Yo te invito a que hagas un alto en esta hora del día. Que hagas un alto y que consideres esa gran pregunta que Santiago te hace a ti y me hace a mí. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Has aprendido hoy que la vida es efímera, es pasajera. Pero aunque es pasajera, has aprendido que tu vida es valiosa en las manos de Dios. No sé si tú estás dispuesto o dispuesta a decirle: Señor, yo quiero vivir mi vida en ti y para ti. Quiero vivir mi vida en ti
y para ti. A pesar de todo esto que está pasando, yo me empeciné en no hacer lo bueno. Pero gracias porque me das una nueva oportunidad. Y quiero pedirte perdón en esta hora. Quiero pedirte que me ayudes para que yo aprenda y pueda depender de ti en todo. Para que mi actitud delante de ti sea de humildad y que aquello bueno que tú has dejado escrito en tu palabra siempre sea la bandera que me distinga como tu hijo en este mundo. Yo te invito a orar y te invito a hablar con Dios. Inclina tu rostro y habla con Dios. No sabemos qué nos depara este año, pero en las manos de Dios, tú y yo somos valiosos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y por tu misericordia. Pero sobre todo, oh Dios, por tu perdón. Porque a pesar de que sabemos lo que es bueno, muchas veces no lo hacemos. Y aquí estoy yo con mis hermanos, delante de ti, oh Dios. Tú que pesas nuestras vidas y sabes exactamente lo que hay en nosotros. Tómanos en tus manos. Y si alguien en esta tarde, Señor, habla contigo pidiéndote perdón, sé que tú lo perdonarás. Pero si alguien también te busca, porque desea consagrar su vida a ti, porque desea caminar contigo siempre, o porque desea aceptar a tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo lo convenza y lo enseñe. Padre bendito, muchas gracias por todo lo que nos das. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Pues feliz año a todos y que este año sea de parabienes para sus familias. No olvidemos honrar al Señor en todo. Les mando un fuerte abrazo.